Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis 1. Este tema es un tema interesante. El título del sermón hoy es el arrebato. El tema del que quería hablar es el rapto, porque estaba pensando que es bueno para nosotros que recuerdemos las promesas que Dios nos hace, las profecías que se han cumplido. Y el tema del rapto es un tema tan controversial que normalmente no se predica o no se habla, a no ser que usted vaya a algún seminario o algún lugar donde están enseñando. Es muy raro que se predique en un servicio normal el tema del rapto. Pero yo pienso que es uno de los temas más interesantes para nosotros, que vivimos de este lado de la cruz. Y la controversia del rapto comienza porque la palabra rapto no está en la Biblia. Y hay muchas personas que dicen, si no está en la Biblia, ¿por qué la usan? ¿Qué es eso del rapto y qué significa? Y quería hablar un poquito del sistema de profecías que Dios hizo después de Jesús, para nosotros. Porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar las profecías de Isaías, de Jeremías, los salmos, antes de Jesús. Cómo él iba a morir en la cruz, iba a resucitar, iba a salvar al mundo de sus pecados, iba a venir de Jerusalén, pero iba a nacer en Belén. Todo eso estamos acostumbrados a escuchar del Viejo Testamento, pero también hay profecías que se van cumpliendo poco a poco, a como nosotros vivimos la vida ahora de este lado de la cruz. Y el rapto es una de esas profecías. En Apocalipsis 1, en el versículo 3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas está escrito, porque el tiempo está cerca. El libro de Apocalipsis fue escrito por Juan en la isla de Patmos cuando él fue exiliado por el Espíritu a esa isla. Juan, dentro de lo que sufrió como cristiano, fue hervido en aceite y tirado por muerto, pero él sobrevivió. Yo creo que fue uno de los castigos más horribles de los que murieron por parte de Cristo. Y Juan no murió, Juan lo sobrevivió, pero si se pueden imaginar lo que sería eso, una olla de aceite hirviendo y le digan, ¿cree en Cristo? ¿Está seguro? Y lo tengan colgado ahí. Y termine uno ahí adentro cocinándose vivo. Y sobrevivir eso. Y no estoy seguro por qué Juan termina en la isla, ni quiero especular. Pero me imagino que después de haber sido hervido en aceite no se veía muy bien. Y Dios lo usó de esta manera para darnos el libro de Apocalipsis, que es la profecía para nosotros en este tiempo. El libro de Apocalipsis está dividido en tres partes. La primera parte del capítulo 1 al 4 habla del arrebato, habla de lo que va a suceder con la iglesia, con el cuerpo de Cristo de los creyentes. Después del 5 hasta como el 18 habla de lo que se llama la tribulación. Vamos a hablar un poquito de qué significa la tribulación y cómo aplica a nosotros. Y el final de Apocalipsis del 18 al 22 habla de la nueva tierra. Y el propósito de Juan en escribir este libro es dar profecía, y él dice al principio de este libro, bienaventurado es el que escucha estas palabras. Porque hay muchas personas que tienen este libro como un libro místico, o es uno de los libros más entretenidos para leer porque habla de monstruos y de dragones y gente con muchas cabezas, y es más entretenido que leer que este era el hijo de aquel y aquel era el hijo de este. Y la gente lo usa más bien como un libro místico, pero es un libro de profecía para los cristianos y para la gente que está en el mundo. Es la culminación del plan de Dios. Vamos a leer en Apocalipsis 22, porque es un libro de profecía para quien lo escucha y es una buena aventuranza para quien lo cree, pero también tiene otro propósito. Y en Apocalipsis 22 nos dice cuál es el otro propósito. En el versículo 18 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Hay personas que usan esta escritura para referirse a la Biblia completa, y no está necesariamente fuera de lugar el decir no agreguen ni quiten de la Biblia, pero la escritura está específicamente escrita en el libro de Apocalipsis, y está escrita para
un propósito. El propósito de nosotros es el principio, la bienaventuranza de entender este libro, de prestarle atención, de creerlo. Pero también tiene consecuencias el que no le presta nada de atención. Lo lee, lo usa místicamente, pero ignora la profecía que está escrita aquí. Entonces, tiene dos formas de ser usado este libro y depende de nosotros si vamos a ser bienaventurados con las noticias que están aquí o maldecidos por esas noticias. Entonces, vamos a hablar un poquito de rapto. La palabra rapto es la raíz de la lengua latina, que es ruptura, que nosotros usamos como algo que se rompe, como algo que se rasga. En la Biblia no está escrita en latín, ¿okay? La Biblia está escrita en griego. Y tenemos una parte en la Biblia que vamos a leer en un segundo, donde la palabra arpazo, que significa arrebato, es la palabra que en sí está escrita en la Biblia. Un arrebato, cuando alguien quiere algo y lo arrebata, se lo quita con fuerza a alguien, no es un con permiso, es un dámelo. Eso es lo que significa el rapto o el arrebato de la iglesia. Vamos a ver en Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Empezando en el versículo 16. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz del arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí está la palabra que hace el rapto famoso. Aparentemente, según Pablo escribe a los tesalonicenses, les explica cómo va a funcionar esto. Y Pablo es una de las personas que en una parte de la Biblia, esto lo pueden estudiar ustedes en su casa, o pueden ver el video y ver las referencias a estas escrituras que la Biblia le va a dar. Pablo es una de las personas que dice, conocí a alguien que fue arrebatado al tercer cielo. Está hablando de sí mismo. Y ustedes pueden escuchar esa referencia y buscar las escrituras en la Biblia que hablan de eso. Pero cuando Pablo les está explicando a ellos cómo van a funcionar las cosas, según se las reveló Dios a él dice, el momento del arrebato básicamente es, vamos a escuchar el sonido de una trompeta. Ahora, sin quedarme mucho tiempo en esto, hay 7 trompetas en Apocalipsis durante la tribulación. No está hablando de ninguna de esas trompetas, ¿okay? Esto es el arrebato, no es la tribulación. Y vamos a ver la diferencia un poquito más adelante. Pero después de sonar esta trompeta, lo que va a pasar es las personas que murieron y eran cristianos van a resucitar y se van a encontrar con el Señor en el aire. Y los cristianos en la tierra van a levantarse con el Señor. Dice la Biblia en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué es importante eso? Estamos acostumbrados nosotros a ver que el arrebato es uno va al cielo y todos lo ven. La Biblia dice que va a ser así. Hoy estamos aquí, ¡pum!, en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos. En sí, la palabra que se usa en el texto original es twitching, es el primer movimiento que hace el músculo del ojo antes de parpadear. Así de rápido. Y se confunde un poquito con lo que uno ve en fotos o en programas o en videos, donde ve que las personas van así subiendo al cielo. No va a funcionar así. La Biblia dice que es inmediato. La gente no va a tener chance de absolutamente nada. Y ahora, un poquito más adelante, vamos a ver por qué eso es importante. Eso es importante por la eminencia, y vamos a ver lo que significa la eminencia. La eminencia no es el Papa. La eminencia en la Biblia tiene un propósito, y lo vamos a hablar en un segundo. Pero esto es lo que va a pasar, y no todos los muertos, como hay gente que piensa, ok, los muertos se van a levantar y se van a ir al cielo si eran buenos, si eran buena onda. No. La Biblia dice, los muertos en Cristo se van a levantar primero. ¿Qué es un muerto en Cristo? Un muerto en Cristo es lo mismo que un vivo en Cristo, pero está muerto. No hay diferencia. Es una persona que dedicó su vida a Dios. Primera de Juan
2, del 3 al 6, explica qué significa estar en Cristo. Ustedes lo pueden leer en su casa. Dice, cualquiera que diga estoy en Cristo debe caminar como Cristo caminó. Eso es un muerto en Cristo si murió antes del arrebato. ¿Tiene sentido? Ok, yo tengo amigos, por ejemplo, a mi amigo Reagan, que murió de SIDA en el 91. Él es una de las personas que vendría a ser resucitado en el momento del arrebato. Él va a subir primero que yo, vamos a decir, porque él es uno de los muertos en Cristo y yo todavía estoy vivo. Si el arrebato pasa en este momento, Reagan llega primero que yo. ¿Tiene sentido? Ahora, otra cosa que es importante es el no confundir la segunda venida de Cristo con el arrebato. Porque durante el arrebato Cristo no viene al mundo. Cristo está en el aire, juntándose con nosotros, esperando que pase ese momento para juntarnos y nos lleva con él. El arrebato no es la segunda venida de Cristo. Y eso es importante entender porque hay personas que confunden eso. Una vez que vino Cristo se acabó. Vino el arrebato y se ve en las películas. Ya no hay chance para nadie. No lo hiciste en ese tiempo, llegó el arrebato, se fueron los cristianos y nos quedamos todos los malos en el mundo. La Biblia no enseña eso. Pero es importante que nosotros como cristianos entiendamos que la segunda venida de Cristo es otro evento completamente diferente. Y ahora vamos a ver cómo pasa eso, porque nosotros somos parte. Vamos a formar parte de la segunda venida de Cristo. Ok, ¿tiene sentido hasta ahora? Primera de Corintios 15. Voy a tratar de pasar por las escrituras lo más rápido que puedo sin confundir lo que estoy hablando. Este es un tema que es un poquito controversial y se puede hacer confuso fácil, pero si uno usa la Biblia y se guía por las escrituras, entonces todo es claro y es simple. Primera de Corintios 15. Voy a empezar a leer en el versículo 51. Dice, he aquí, os digo un misterio. Primera de Corintios 15, 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final, de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Lo que va a pasar en este abrir y cerrar de ojos es un cambio físico para los cristianos. La Biblia explica que el cuerpo que nosotros tenemos ahora es mortal. Tiene defectos, a veces nos cae el pelo. Bueno, a ustedes, a mí no. Pero algunos de ustedes engordan, tampoco yo tengo ese problema. Pero normalmente uno tiene un cuerpo que se va deteriorando con el tiempo. En el momento del rapto, antes que nosotros lleguemos a Cristo, durante ese abrir y cerrar de ojos, es suficiente tiempo para que Dios cambie el cuerpo de una persona. Y lo que Dios nos va a dar es un cuerpo inmortal. O sea que vamos a vivir para siempre. Pero aparte de eso, vamos a tener un cuerpo, un cuerpo que puede hacer ciertas cosas. Cuando Jesús fue resucitado en su cuerpo inmortal, Él podía, por ejemplo, caminar por las paredes. Pero no era hecho de aire, era hecho de algo que no es carne, ni es humo. No sé si tiene sentido eso. También Jesús podía comer. 4 veces después de su resucitación, Jesús comió acorde con la Biblia. Que a mí me gusta la idea de tener un cuerpo que no va a engordar, pero puedo comer. No sé ustedes, pero lo que Dios promete es inmortalidad para nosotros por intermedio de ese cuerpo. Y es lo que vamos a recibir de Él antes de llegar a Él. En el momento en que viajamos vamos a ser transformados. Y yo no sé ustedes, pero si eso es la única promesa que Dios me da, estaría feliz. Porque la mayoría de nosotros cuando nos miramos al espejo tenemos por lo menos una cosa que quisiéramos cambiar. Si usted es una persona paciente y no ve muy bien, va a decir, me gustaría cambiar mi nariz. Pero si usted se queda un ratito más en el espejo, empieza a encontrar más y empieza a encontrar más y empieza a encontrar más. El cuerpo que nos va a dar Cristo no va a tener ese problema. Cuando usted se vea en un espejo, va a decir, no está nada mal. Yo pienso que el propósito de lo que nos da este cuerpo Jesús para vivir inmortal tiene otro propósito también.
Porque cuando nosotros nos encontramos en las Escrituras que una persona se encuentra cerca de la presencia de Dios, el cuerpo de nosotros no lo puede resistir. La mayoría de las personas, si no todas las personas, caen postrados frente a Dios como muertos. El cuerpo de nosotros no está hecho para estar en la presencia de Dios. Por lo tanto, si vamos a vivir con Él eternamente, tenemos que tener otra manera de resistir su presencia. La pura pureza de Dios nos mata, nos debilita las rodillas. Me imagino que es el pecado también, ¿no? Bueno, sí, me la vergüenza y pueden ser muchas razones. Buenos días. Pero el estar en esa presencia de Dios nos va a causar el no poder responder de otra manera más que caer al piso aterrorizados y no muertos. En el caso de ¿fue Jeremías o fue Isaías? No me acuerdo el caso, uno de los dos, que Dios tuvo que tocarlo para que reaccionara, porque estaba petrificado. Y él no estaba en la presencia de Dios, nadie ha visto a Dios. Él estaba en la luz que Dios emana cuando aparece. Y ni siquiera pudo soportar eso. Entonces tiene sentido que el cuerpo de nosotros cambie para que podamos vivir eternamente con Dios, en la presencia de Dios, en la física presencia de Dios. ¿Ok? Algunas de las personas, tengo unas notas aquí porque algunas de las personas dicen esto del arrebato es una cosa de los cristianos. Está ahí en la Biblia más o menos, sí, que van a estar en el aire y todo, pero no aparece en la Biblia de otra manera. Nunca había alguien arrebatado en la Biblia. ¿Por qué tiene que ser solo para ustedes? ¿Por qué son tan especiales? Y eso normalmente lo dice una persona que tiene ganas de pelear o una persona que nunca leyó la Biblia, porque hay muchos arrebatos en la Biblia. Jesús, por ejemplo, fue levantado frente a los ojos de sus discípulos al cielo y está ahí escrito, se fue, así se fue. Pero aparte de eso, se fue Elías, se fue Eliseo, Pablo se fue al tercer cielo, los espías de Jericó, Rahab, no sé cómo se dice ese nombre de la prostituta en español. Rabá. Ella también fue arrebatada al cielo. Hay muchos ejemplos de personas en la iglesia, en la Biblia, perdón, que fueron arrebatados de esa misma manera. Enoc fue llevado en un carro de fuego mientras Eliseo lo veía y corriendo tras de él gritaba, Padre mío, Padre mío. Está escrito también en la Biblia. Si usted le presta atención, hay arrebatos. En sí, las únicas veces que Dios se ha llevado a alguien siempre ha sido por intermedio de arrebato. Esto no es nuevo. Es nuevo para nosotros, pero no nuevo para Dios. Vamos a ver Hebreos 11. Saqué unas escrituras para que ustedes no simplemente crean lo que yo les estoy diciendo. Hebreos 11:5. Se las voy a leer así. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque fue traspuesto por Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En este caso, traspuesto o arrebato es la misma palabra. Fue quitado de la tierra por la voluntad de Dios. Dios, ¿sabes que este no se va a morir? Me lo llevo ya. Y Dios tiene el poder de hacer eso. En sí la Biblia dice que algunos de nosotros no vamos a ver la muerte. Y cuando digo nosotros no me refiero a este grupo, me refiero a cristianos. No todo el mundo va a morir antes de que llegue el arrebato. Qué bueno, ¿no? Estar en uno de esos grupitos donde no va a haber la muerte uno. Segunda de Reyes 2:11. Se las voy leyendo rápido. Estas son las escrituras que estoy usando para mostrarles con la Biblia lo que les acabo de decir de las personas arrebatadas. Segunda de Pedro 2:11. Y aconteció... ¿Segunda de Pedro o de Reyes? Perdón, Segunda de Reyes 2:11. Siempre me estoy acordando de Pedro yo. Y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, los apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Elías, de la misma manera, fue levantado en un carro de fuego con caballos de fuego y se fue al cielo con Dios de esa forma, fue arrebatado de esa forma. Apocalipsis 11:12. Esto habla de los dos testigos que les estaba hablando anteriormente. Y le estoy dando escrituras con el fin de que
Si ustedes tienen chance de entrar a YouTube o a Facebook, saquen este estudio otra vez y lo estudien ustedes en su casa. Porque hay muchas escrituras que respaldan lo que yo estoy diciendo, pero no hay suficientemente tiempo para leer todas esas escrituras ahora. Apocalipsis 11:12 dice: y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Estos son los testigos de los que habla la Biblia. Y lean el libro de Apocalipsis y se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Pero otra vez ellos fueron arrebatados por intermedio de una nube. Y los que estaban ahí vieron cómo pasó. Hechos 1:9 nos habla de Jesús. Y Lucas dice aquí: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube y lo ocultó de sus ojos. Está hablando cuando Jesús fue levantado enfrente a los discípulos, antes de darle la gran comisión: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Jesús es levantado en ese momento, no es levantado ni con carros ni con nubes, es levantado al punto de que la nube lo empieza a cubrir y ya no lo ven. Y Jesús fue arrebatado en forma física al cielo, de la misma manera que la Biblia promete que nosotros vamos a hacer. Pero Dios lo hace en diferentes maneras. En el caso de nosotros va a ser un abrir y cerrar de ojos y vamos a estar ahí. Pero no está hablando del cielo como nosotros nos referimos en español, como el paraíso. Está hablando del cielo, lo que vemos nosotros ahora. Nos vamos a encontrar con Jesús abajo de la estratosfera, en el cielo azul que nosotros vemos. Y de eso es lo que está hablando, ¿ok? Ahora, estamos hablando del arrebato, pero quiero hablar un poquito de la tribulación, porque es otro tema donde la gente confunde un poquito las cosas y no sabe qué hacer con la tribulación. ¿Qué es la tribulación? ¿Voy a estar yo en la tribulación? ¿Para qué es la tribulación? Ok, Daniel 9:24 es la profecía de la tribulación. Y esta es la profecía de Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expirar la iniquidad, para traer la justicia prudable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Daniel está hablando aquí que por 70 semanas es una determinada cantidad de tiempo, que hay dos profecías en Daniel. El tiempo de la tribulación total son 7 años, ¿ok? Eso es lo que uno tiene que acordarse. Son 7 años de tribulación. El propósito de la tribulación, según la profecía de Daniel, es para sacar el pecado del mundo, ¿ok? Entonces, ¿cómo eso nos afecta a nosotros? ¿Por qué es importante para nosotros? Es importante para nosotros porque nosotros no estamos en la tierra durante el tiempo de la tribulación. Y eso es una cosa que no tampoco muy popular de enseñar, porque es un tema un poquito raro de entender. Pero si uno lee las escrituras no es tan difícil de entender. Primero que nada, sentido común, ¿okay? Ningún marido agarra trompadas a su esposa el día antes de casarse y se casa el otro día y se van de luna de miel. ¿No es cierto? Quizá haya alguno así. Hay excepciones. Pero Dios no es así. Nosotros somos la esposa de Dios. Dios no nos va a poner 7 años de castigo, de tribulación, y después llevarnos al cielo en el arrebato con Él. La razón por la que le digo esto es porque hay una teoría que se llama la post-tribulación, que quiere decir que el arrebato va a pasar después que Dios castigue durante la tribulación. Pero durante la tribulación son, según las palabras de Jesús, nunca jamás se ha visto sufrir a un ser humano, ni nunca jamás se verá sufrir a un ser humano, tanto como en el tiempo de la tribulación. Es más, según el libro de Apocalipsis, 75% del mundo va a morir durante la tribulación. Dios no tiene intención de poner a los cristianos sobre la tribulación. Para cuando pasa la tribulación en el libro de Apocalipsis, que es del capítulo 4 al 18, el rapto ya pasó. Dios levanta su iglesia y empieza la tribulación por 7 años. Y por 7 años las personas están debatiendo si quieren ser cristianos o no, básicamente. Eso es lo que pasa durante ese tiempo. Pero la tribulación
es la última chance de una persona para convertirse en cristiano. Y créanlo o no, la gran mayoría de las personas no se convierten, según la profecía de la Biblia. Aunque han visto que ustedes desaparecieron del mundo, sus familias o las personas que ustedes conocen no han invitado a la iglesia o han hablado con ellos, al momento que la tribulación comienza, se van a dar cuenta que ustedes ya no están en el mundo. Los cristianos desaparecieron del mundo. Y hasta con esa información no es suficiente para que ellos digan, ok, voy a convertirme en cristiano. Sí, mi esposa se fue, mis hijos se fueron. A mí se me hace increíble eso, de ver una persona, la dureza del corazón de una persona que ver el arrebato y no doblar la rodilla. Pero en algún momento sí la van a doblar, pero vamos a hablar de eso un poquito después. El punto es que nosotros no estamos aquí durante el tiempo de la tribulación. El principio de la tribulación en la Biblia es cuando sale a relucir el anticristo. ¿Okay? Otra palabra terrible en la Biblia donde la gente tiene que es Donald Trump, que es Obama, que... Okay. El anticristo tiene que ser europeo primero que nada. Vamos a empezar por ahí, porque la destrucción de Jerusalén fue por intermedio de los romanos. Titus era el emperador que destruye el templo, que Jesús dice, un día no van a ver una piedra sobre la otra aquí. En el 70 AD, o 70 años después de Jesús, Titus destruye el templo. Y la razón por la que es interesante, la razón por la que dice no van a ver una piedra sobre la otra, es muchas partes del templo estaban hechas de oro. Y al momento de destruir, según los que enseñan historia, al momento de destruir Israel, Israel se destruye por fuego. Y el oro se derrite fácilmente. Y lo que pasa con el oro que hay en el templo en ese tiempo, que estaba en los techos y las partes como candelabros y ese tipo de cosas, como está hecho de piedra, empieza el oro a derretirse entre las piedras del templo. Y lo que hacen los soldados, empiezan a desmantelar las piedras para sacar el oro que está derretido entre las piedras. Y termina pasando que no queda una piedra sobre la otra. El templo queda completamente desmantelado. Históricamente ustedes pueden leer eso en cualquier libro. No tienen que creer lo que yo les estoy diciendo, pero lo que Jesús dijo que iba a pasar absolutamente pasa. Pero también la Biblia dice que por intermedio de la misma gente, o sea, está hablando de los romanos, por intermedio de la misma gente, el templo va a volver a ser reconstruido. Y uno de ellos va a tomar posesión de ese templo. Esa persona es el anticristo. Es más probable que el anticristo venga de Italia de que venga de Estados Unidos o ninguna otra parte del mundo. Y absolutamente no puede ser musulmán por muchísimas razones. Hay gente que habla de ISIS, hay gente que en su tiempo hablaba de Saddam Hussein o de ese tipo de personas que eran los anticristos. Les puedo hacer todo un estudio por qué no puede ser musulmán el anticristo, porque el anticristo, nomás para darles una opción, el anticristo firma un tratado después de 3 años y medio entre la tribulación, que es el tiempo medio de la tribulación, donde firma un tratado para proteger a Israel, para que las demás naciones no lo puedan destruir. ¿Okay? Y los musulmanes tienen como credo la destrucción de Israel. La razón por que los musulmanes quieren la destrucción de Israel y la de Estados Unidos es porque en el libro de ellos, Mohammed dice que la tierra de Israel es de los musulmanes y los israelitas se la robaron. Entonces, en el credo de los musulmanes, el matar a Israel es recuperar la tierra que Dios les dio a ellos. Y por eso tienen tanto odio sobre Israel. Ahora el problema con Estados Unidos es que Estados Unidos es un aliado de Israel. Entonces ellos tienen lo que ellos llaman el gran diablo y el pequeño diablo. El pequeño diablo es Israel, a quien hay que quitarle la tierra. Y el gran diablo es Estados Unidos, que tiene el armamento para defender a Israel. Ahora nosotros sabemos armas nucleares y todo eso, pero cuando esto fue escrito, en sí los musulmanes ni siquiera existían en el tiempo de Daniel. La religión musulmana empezó creo que 600 o 700 años después que Daniel fue escrito. O sea que él no podía estar hablando de esas personas. Pero en fin, eso es un estudio completamente diferente.
pero sí hay, históricamente hablando, información que nos indica quién puede ser esta persona. No es importante para nosotros quién es el anticristo o no, la verdad, porque nosotros ni siquiera vamos a estar aquí durante el tiempo de la tribulación. Pero a veces sale este tipo de conversación por qué uno cree lo que cree, y la Biblia dice que uno tiene que estar preparado para defender la fe que profesa. En 1 Pedro 3, 15. Y si usted cree eso, si usted quiere estar preparado para defender la fe que profesa, entonces usted tiene que poner un poquito de esfuerzo en estudiar las Escrituras y defender su fe, tanto como los musulmanes son buenos para defender su fe. Pero en fin, la tribulación comienza no cuando viene Jesús, no inmediatamente después del arrebato, sino cuando el anticristo es revelado. ¿Ok? No durante el arrebato. Esa es la parte importante que tenemos que saber. Hay una cosa que ustedes quizá hayan leído o escuchado que se llama la abominación que causa desolación. Eso también está escrito en el libro de Daniel. La abominación que causa desolación o el pecado imperdonable es lo que hace el anticristo después que el templo está construido. Él se sienta en el santo de los santos, que es el trono de Dios. Y se dice a sí mismo Dios. En sí se hace una estatua que la gente tiene que dar culto o adorar. Esa es la abominación que causa desolación. Lo que él hace causa la desolación del mundo, ¿ok? Y causa la ira de Dios. Vamos a ver en Juan 14. Y perdón que estoy yendo un poco rápido, pero quiero llegar a ciertos puntos de aquí que son importantes para nosotros. Pero también quiero darles un poco de información para que no suene como que yo estoy inventando todas estas cosas. Durante esa tribulación de 7 años, Jesús aquí habla de lo que pasa con nosotros, porque nosotros no estamos en la tierra, pero tenemos que estar en alguna parte. Y Jesús en Juan 14 dice, empezando en el versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, no se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis dónde voy, y sabéis el camino. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, inmediatamente después de eso, que dicho sea de paso es el lema de nuestra iglesia. Y esta es la razón. Durante esos 7 años donde el anticristo hace la desolación del mundo, nosotros estamos donde Jesús está ahora, en este momento, donde Él está esperando llegar a su momento. Ahí vamos a pasar nosotros esos 7 años esperando, básicamente que las ciertas personas que quieren convertirse a Cristo en ese momento se conviertan, que van a ser muy pocos, pero hay algunos. Y yo pienso que el lema entero de la Biblia, si una persona se salva, vale la pena la muerte de Jesús. Entonces, durante este tiempo, también hay un poquito de confusión porque la Biblia habla de los creyentes durante la tribulación. Si nosotros nos fuimos en el arrebato y la tribulación viene después, ¿cómo es que hay creyentes en la tribulación en ese periodo? La razón por eso es porque hay gente que no creía y se convierte en creyente durante la tribulación. Y esas personas también son levantadas después de la tribulación. Pero el punto de esto es, ¿qué hacemos nosotros durante esos 7 años? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos en una nube tocando un arpa? No. Donde está Jesús ahora, nosotros vamos a estar con Él. ¿Tiene sentido? Ok. Apocalipsis 20. Otra parte que viene después de la tribulación se llama el milenio o el reinado de Jesús en la tierra por 1000 años. Y quiero ver en Apocalipsis 20. Todas estas profecías que nosotros estamos hablando son sistemáticas. Viene una detrás de la otra. Y hay gente que se pregunta cuál es la diferencia entre el milenio, la tribulación, la post-tribulación, la pretribulación, el arrebato. Y todas esas preguntas se pueden responder con el libro de Apocalipsis mayormente. Apocalipsis 20, empezando en el versículo 7. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, ya, sí estoy bien. Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están
en los 4 ángulos de la tierra, y a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos en la ciudad amada, y Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estará la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Luego de la tribulación, luego de que pasan estos 7 años, Jesús viene a la tierra con un cierto grupo de personas, y por 1000 años ata al diablo para que no pueda haber maldad sobre la tierra. Hay paz en la tierra por 1000 años. Nosotros no estamos aquí, pero Jesús está reinando sobre la tierra por 1000 años, mientras el diablo está atado. Cuando se termina el milenio, el diablo es suelto y vuelve otra vez a querer hacer batalla contra Dios. Simplemente que para estas alturas Dios dice, ¿sabes qué? Se acabó aquí. Y termina matando al diablo, al falso profeta, a los seguidores del diablo, a todos los tira al lago de azufre, donde no hay muerte, simplemente el sufrimiento de morirse sin fecha de terminación. Si eso tiene sentido para ustedes. Imagínense si usted se está quemando, no hay forma de que no se queme, y no hay forma de que lo pare, no hay forma de que se muere, porque la muerte también es matada por Dios, entonces la gente ya no puede morir. Lo único que queda es completo sufrimiento por toda la eternidad. Y porque el libro de Apocalipsis es un libro misterioso y tiene algunas profecías que son difíciles de entender, la gente piensa que esto es figurativo, que no hay un lago de azufre, que no se sufre para siempre. ¿Cómo Dios va a hacer que alguien sufra para siempre? La Biblia promete, en sí profetiza, que los seguidores del diablo, o sea, los que no siguen a Dios, son todos seguidores del diablo. Los seguidores del diablo van a pasar la eternidad en este lugar. Y si cree usted una profecía de la Biblia, tiene que creerla toda, porque no hay para elegir. Y eso es lo que va a pasar con las personas que se niegan a seguir a Cristo. Nosotros, por la gracia de Dios, no vamos a estar ahí. Pero la salvación de uno no es especial porque uno hizo algo. Dios abre la puerta y da oportunidad. Y si uno se pone a ver estas profecías en la forma cronológica en la que aparecen, ¿qué más quiere la gente sobre Dios? ¿Qué más paciencia esperan de Dios? Dios se lleva a los cristianos y por 7 años da oportunidad para que la gente que ya vio a los cristianos irse diga, wow, me la perdí. Pero no se la perdió, hay otra oportunidad. Durante ese tiempo de la tribulación, cuando termina la tribulación, termina con la muerte del falso profeta. Jesús vuelve por segunda vez a la tierra para hacer sus 1000 años de reinado. Esa es la segunda venida de Cristo, después de la tribulación. El esplendor de Jesús mata al falso profeta, dice la Biblia. Y por 1000 años Jesús reina donde no hay guerras, hay paz completa en la tierra. Y todavía la gente está pensándolo. Hasta que al final Dios dice, ok, se acabó. Suelto al diablo y el diablo todavía encuentra, según la Biblia, una armada de la que él se hace, que son tan numerosos como las arenas del mar. O sea que todavía hay miles de millones de personas que están dispuestas a pelear el que Dios no existe, después que pasó todo esto. O sea que no se termina aquí, no se termina cuando morimos, no se termina cuando nos vamos, no se termina 1000 años después que nos fuimos. Todavía sigue la batalla hasta que Dios llega a la culminación de su paciencia. Ahora la pregunta del $1.000.000 es, ¿cuándo va a pasar el arrebato? Y esa pregunta ni siquiera Jesús la puede contestar. Pero aquí es donde viene la parte de la eminencia. La eminencia no es un papa, no es una persona, no es un tipo. La eminencia es el instante antes de algo. Y nosotros estamos viviendo ahora en la eminencia. ¿Qué quiere decir eso? El arrebato no tiene profecía. Como ustedes pueden ver aquí, la tribulación
pasa cuando sale el falso profeta, se cuentan las semanas, son 7 años para que termine, después viene el milenio, todo viene con profecía, con anticipación. La única cosa en la Biblia que no tiene profecía de anticipación es el arrebato. Desde el momento que Jesús abrió la boca y dijo esas palabras, puede pasar en cualquier momento. Cuando Jesús dice va a ser como un ladrón en la noche, nadie sabe el día, nadie sabe la hora. En ese tiempo estamos viviendo nosotros. En cualquier momento, ahora puede pasar eso. No pasa nada más, lo único que estamos esperando es el arrebato. Hay personas que dicen, va a pasar durante una fiesta judía, va a pasar en algún momento. El punto es que puede pasar en este momento. ¿Okay? Y nosotros tenemos que estar listos en nuestros corazones para esperar ese momento. Tenemos que estar limpios frente a Dios. Y lo único que nos limpia frente a Dios no es magia, no es la Biblia, y no soy yo ni ninguno de ustedes. Es usted y Dios. Cuando uno le entrega su corazón a Dios y se rinde frente a Él y le dice, ok, vas a ser Dios de mi vida. Yo no voy a seguir siendo Dios, te toca. Cuando uno hace eso de verdad en su corazón con Dios y se nota el cambio en su vida, inmediatamente la gracia de Dios cae sobre esa persona. Y esa persona es salva. La Biblia dice, con que usted confiese con su boca y crea en su corazón, con eso tiene. Hay iglesias donde se predica una cosa, donde se predica la otra. Yo les pido a ustedes que crean en lo que dice la Biblia. Dios no necesita nada de usted. Absolutamente nada. Al contrario, yo pienso que hasta el aceptar a Dios es un insulto, porque nosotros no lo aceptamos a Él. En sí, Él nos acepta a nosotros. Pero el arrodillarse frente a Dios y tener la humildad para decir, ok, no sé cómo llegar ahí. Quiero que me ayudes. Instantáneamente a uno lo convierte en lo que Dios quiere que sea, un hijo de Él. Pero si uno se pone terco con Dios, no va a llegar a ninguna parte. Última escritura que tengo para ustedes, Apocalipsis 21, del 1 al 4. Y Juan dice, vi un cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la culminación. Esto es cuando Dios hace para nosotros un mundo nuevo, una tierra nueva, un cielo nuevo, una nueva Jerusalén. Yerush Shalom, Jerusalén, ciudad de paz. Eso es lo que Dios nos promete a nosotros, un lugar de paz, ahí donde vamos a vivir nosotros. Y Juan dice, yo lo vi. Yo vi cuando descendió del cielo, y esta tierra donde nosotros vivimos ahora va a dejar de existir y va a haber otra tierra. ¿Se necesita fe para creer eso? Sí. ¿Es difícil de creerlo? Sí, porque nosotros no estamos acostumbrados a cuando tenemos un problema, dinero aparece y pago la luz y pago la renta. Nosotros estamos acostumbrados a pelear, a luchar, a transpirar, a llorar. Y Dios dice, eso se va a acabar. No va a haber nada más de eso. Ustedes van a tener lo que yo les prometí que van a tener. Y no van a tener ni una onza de sufrimiento de lo que el mundo va a sufrir. Porque antes de que pase, me los voy a llevar en un abrir y cerrar de ojos. Y ustedes van a estar sentados conmigo viendo cómo el mundo es juzgado por Dios. Y lo que yo les pido a ustedes es, no esperen ese momento. Y se los digo de corazón, porque yo no gano nada con que ustedes, yo tengo que trabajar en mi propia salvación. Yo no gano nada con que ustedes digan, ok, creo en Dios y vengo a tu iglesia. Vaya a la iglesia que quiera ir, haga lo que usted quiera hacer con su dinero. Esto no tiene nada que ver ni con dinero, ni con iglesias, ni con devociones a personas. Esto es una devoción a Dios. Es donde Dios nos amonesta a decir, pídame términos de paz antes de que empiece la guerra. Y si usted no está en términos de paz con Dios, oro por usted de que su corazón se ablande. Amén.